buenos días, Dios los bendiga. Hoy, sábado 25, estamos celebrando a Santo Tomás Moro, mártir en el año 1531. Santo Tomás Moro, bendiciones a todos, a todas en el Señor. Aunque en la liturgia, en el misal del día, estamos celebrando a San Juan Bautista. San Juan Bautista se celebra el 24 de junio. Es la fiesta propia de la natividad de Juan el Bautista. Pero como es el último viernes del mes de junio, que es el viernes del Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta se hace énfasis más popularmente en torno a la fiesta de Jesús en la presencia del Sagrado Corazón de Jesús, y por eso mismo se festeja hoy en la Eucaristía a San Juan Bautista. Pero en la vida de los santos fue ayer. Si tú recuerdas, ayer leímos la situación de Juan el Bautista, y cede la fiesta, que es importante también, la de Juan el Bautista, para el día siguiente, cual normalmente tendríamos que celebrar hoy, el Inmaculado Corazón de María. Bendiciones a todos. Estamos hoy en la vida de los santos. Vuelvo a repetirte que es una secuencia que llevamos. El día 25 de junio es día de Santo Tomás Moro. Escuchamos este canto y nos preparamos a mi Señor para celebrar este día a los pies de nuestra Madre María Santísima. Al Señor, todos reunidos en un mismo lugar, María, Pedro, Juan y los demás. De pronto del cielo un ruido se escuchó, una ráfaga de viento penetró en la habitación. Lenguas de fuego se posaron sobre ellos, llenándolos con la fuerza de Dios. Lenguas de fuego se posaron sobre ellos, llenándolos con la fuerza de Dios. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Los jóvenes profetizarán, los ancianos sueños tendrán, maravillas y prodigios se verán, con la fuerza que el Espíritu nos da. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Ríos de agua viva brotarán, los desiertos reverdecerán, corazones muertos revivirán, las palabras fuerza tendrán. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. La promesa se ha cumplido, Jesús nos liberó, la promesa se ha cumplido, el Espíritu bajó. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no nos enredamos. Ayer era la fiesta de San Juan Bautista.
pero el último viernes del mes de junio es fiesta por cajón del Sagrado Corazón de Jesús, y hoy era la fiesta de nuestra Madre María Inmaculada Concepción. Después del Sagrado Corazón de Jesús está el Sagrado Corazón de María, pero se celebra hoy a San Juan Bautista en la Natividad, en la Eucaristía. Pero en la vida de los santos, hoy estamos celebrando a Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, que el Señor nos diga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher, el 20 de junio. Tomás significa el gemelo, y en verdad que fue un verdadero gemelo de santidad y en cualidades con su compañero de martirio, San Juan Fisher. Nació Tomás Moro en Shropshire, Inglaterra, en el año 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury, y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios, y le fue muy útil, pues con él mismo afirmaba después: por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya era doctor en abogacía y profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres lo dedicaba a la lectura del buen libro. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio de él ese testimonio. Es un intelectual muy brillante, y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios le tenía destinada. Y al principio se fue a vivir con los cartujos, esos monjes que nunca hablan, ni comen carne, ni rezan, y rezan mucho de día y de noche. Pero después de 4 años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era su camino. Entonces les dispuso optar por la vocación del matrimonio y se casó. Tuvo 4 hijos y fue a un excelente esposo y un cariñoso papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros para con sus hijos y para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él. Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar a los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles a mejorar. Con frecuencia invitaba a su mesa a la gente más pobre y casi nunca invitaba a almorzar a ricos. A su casa llegaba muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba de verdad de verlo siempre de buen humor, y pasara lo que pasara, era difícil encontrar al otro de conversación más amena. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso, el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. No, topos, lugar, lo que no tiene lugar. En este libro describe en realidad una nación que no existe, pero que debería de existir. En su escrito
ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos gobiernos de los pobres y desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor en una de las más prestigiosas colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital, y en el año 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando, tratable y amable con todos. Alguien llegó a afirmar: parece que lo hubiera elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados. Otros añadían: el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este. Pero Tomás, que conocía bien cómo era el Enrique VIII, declaraba como su fino humor: el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa para su cabeza, me lo mandaría a cortar de inmediatamente. Le llevaba 2 años como canciller cuando sucedió que en Inglaterra un hecho terrible contra la Iglesia Católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó ese divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de las naciones y declaró la persecución contra todo el que no aceptaba su divorcio o no lo aceptara a él como reemplazo. El Papa de Roma, en Roma, muchos políticos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de las terribilísimas errores del malvado rey, ni el divorcio, ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó como prisionero de la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fischer fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grande infamia del monarca, y ambos fueron llevados a la torre fatídica. Allí tuvo Tomás encerrado durante 15 días. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió ese gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre, y en ella le decía: con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que eso me suceda, y todo lo permite Dios para que el bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permita que nos conceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así. El día en que Margarita fue a visitar por primera vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a 4 monjas cartujos que no habían querido aceptar el error de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita: mira cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Tomás fue llamado a último consejo de guerra y pidieron que aceptara lo que el rey demandaba, y él respondió: tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey. Se le dictó entonces sentencia de muerte, y él
y se despidió de sus hijos, y de su hijo y de su hija, y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio del año 1535, le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido, de buen humor como siempre, dijo al salir del corredor frío: por favor, me abrigo porque doy mi vida pero un resfriado si no me quiere conseguir. Por favor, me abrigo porque doy mi vida, pero un resfriado si no me quiero conseguir. Y al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad, he pecado. Luego prometió que rogaría al rey y a los demás perseguidores, y declaró públicamente que moriría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego, enseguida, de un hachazo le cortaron la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en el año 1935. Un sabio decía: ese hombre aún no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe de ser un comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santo Tomás Moro en Inglaterra, en el año, ahorita te digo cuándo, que en el año 1535, acordémonos que estamos cerca del periodo del cisma, ahí en Alemania. 1551 fue cuando Martín Lutero se separó, Calvino también, y bueno, pues ahí tenemos esa bendición que el Señor nos da. Vamos al Evangelio Dominical, que estamos celebrando la 13ª semana del tiempo ordinario. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acaben con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les respondió. Después se fueron a otra aldea. Los reprendió. Mientras iba de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiremos a donde quieras que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues familia, en esta mañana de sábado, aunque estamos escuchando el Evangelio de mañana domingo, te recuerdo porque después te voy a enredar más. Pero siempre ha sucedido lo mismo, no de enredarte, sino decirte que el sábado estamos en el Evangelio del domingo. Ok, hoy el Señor nos está invitando a darnos cuenta de que este caminar de entrar a Jerusalén, Él toma la firme determinación de salir de este mundo. ¿Qué significa? Que el tiempo ya se ha cumplido y que Él va a entrar a Jerusalén para el proceso de la pasión, muerte y resurrección. Entonces toma la firme determinación, pero en el trayecto de Galilea a Jerusalén está Samaria.
En medio está Samaria. Y Samaria es una comunidad que está muy celosa porque ellos tienen un templo en Samaria que quieren asemejarse a Jerusalén. Entonces todo judío que va a Jerusalén, los samaritanos son muy celosos porque ellos tienen su templo y quieren que los judíos vayan y hagan sus inclinaciones de oración en Samaria. Entonces Jesús no se queda en Samaria porque no es el templo oficial de la gracia divina de Dios, sino que es el templo que el Señor nos invita a ver. En esa bendición se va a Jerusalén. Los samaritanos saben que va a Jerusalén, saben que va hacia el encuentro de darle gracias a Dios por lo que se tiene en ese caminar, y por consiguiente en ese momento escuchamos grandemente que el Señor nos manifiesta que manda a alguien para que le prepare una habitación. Allá va Santiago y Juan, los dos discípulos amados de Jesús. Entonces, en el momento, los samaritanos no reciben, no le dan alojamiento al divino maestro. El sentimiento de los apóstoles es grande, es enojo, están disgustados. ¿Por qué? Porque no reciben al maestro y no nos reciben a nosotros porque vamos a Jerusalén. Y en ese momento ellos tienen esa situación fuerte, difícil. No te vamos a dar alojamiento, no le damos recibir, no lo recibimos, porque van a Jerusalén en vez de quedarse aquí con el templo que tenemos nosotros aquí en Samaria. Y ese sentimiento les hizo enojarse mucho, un sentimiento que está bajo la euforia del que yo te amo, Señor, y nadie te tiene que rechazar. Ese sentimiento es bueno, pero no te lleva a la divina presencia de Dios. Que tú me defiendas porque me amas, no es bueno, porque lo que tú te vas a quedar vas a hacer con una situación negativa de tus sentimientos. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos esto, que Jesús reprende a los dos discípulos, Santiago y Juan, ellos dijeron: Señor, si quieres, escucha bien cómo lo dices, Señor, ¿quieres que hagamos orar? ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe? Los discípulos son fuertes, saben que con su oración pueden bajar fuego del cielo, porque el celo, así es. Jesús lo reprende porque no quiero que seas discípulo para defenderme dentro de tu amor. Quiero que seas discípulo para defenderme dentro del amor, no dentro de tu amor, sino dentro del amor. Yo conozco que ellos van a tener su proceso mañana, pasado. Esos samaritanos van a tener su proceso después. Hoy tú no debes de ocupar la oración para humillar, para someter, para lastimar, para aplastar. Y por eso mismo escuchamos este contexto de la reprensión. Reprende Jesús a los dos discípulos y siguen el curso a otra aldea. Nada va a pasar, nada pasó y nada seguirá pasando. De ese contexto escuchamos que va Jesús caminando y unos discípulos le dicen: Señor, te seguiremos a donde quiera que vayas. Allá van, y Jesús, escuchando esa expresión que es generalizada, a donde quiera que vayas, pues no puedes seguirme. Las zorras tienen madriguera y son muy astutos. Tú quieres seguirme, tienes que renunciar. La astucia que te puede acompañar porque seas mi discípulo no tiene que apegarse a nada de las cosas materiales. Me sigues por las novedades, me sigues por las admiraciones de los milagros, me sigues por las obras prodigiosas de las sanaciones y curaciones o de las liberaciones, pero no me sigues verdaderamente porque me ames en la cruz. Y eso comienza desde el humillarte, de ser humilde. Entonces Jesús menciona: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y Jesús por ahí le dice a otro: sígueme. A otro Jesús le dijo: sígueme.
o sea, de frente. Y este dijo, Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Y Jesús le dice con fuerza, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Tú ve y anuncia el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Por qué lo menciona así Jesús en este segundo? Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que hay gente que tiene mucho sentimiento en su corazón sobre el tema de la muerte. Y la muerte, por consiguiente, no nada más es aquel que muere físicamente, sino aquel que vive en el pecado. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, aquel que vive en el pecado siempre va a vivir en el ámbito de la muerte. Y muchas veces esa situación del sentimiento de ver que hay un muerto, pues alrededor hay más de un muerto, alrededor de ese ataúd hay más de un muerto, por cuestiones de la gracia que no se vive. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Un tercero, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi padre. Y escuchando Jesús esta situación de despedirse, es tener una situación de que siempre voy a ver el eje de mi vida en un lugar de mi paternidad. Y Jesús le dice, mira, el que empuña su arado y mira hacia atrás no puede ser mi discípulo, no sirve para el reino de Dios. Ahora bien, cuando Jesús menciona esto, nos está invitando a que nosotros vayamos teniendo esa fuerza, porque tú sabes bien que físicamente tomar un arado significa un equilibrio fuerte de las dos asas que debemos de agarrarla. Y ese equilibrio fuerte y firme tiene que ser unas piernas muy sólidas para dar los pasos adelante. Si tú miras para atrás, perdiste el equilibrio, perdiste la solidez de tus piernas y no avanzaste para nada. Se te cayó el arado, se te cayó el sostenimiento del arado. La bestia va jalando fuerte adelante y uno nada más tiene que tener el equilibrio para que vaya sacando la brecha, y ese equilibrio es lo que va a ayudar a la bestia a que no se entierre, porque si se cae se entierra de otro extremo y la bestia ya no puede jalar. Entonces esa es la fuerza del Espíritu Santo que nos invita a nosotros tener un equilibrio de las cosas que tenemos, de las cosas que llevamos, y decirle al Señor, el que empuña su arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Entonces el despedirnos de nuestra familia, el irnos, el constantemente estar despidiéndonos con un sentimiento, pues es que no nos vamos a morir, ni tampoco nos vamos a retirar del todo. Al rato vengo, al rato allá nos vemos. Entonces realmente la naturaleza de la misión es allá y es aquí, en la familia, es allá y es aquí. Es un camino amplio de gracia y bendición. Así que pues hoy nos invita el Señor a darnos cuenta de que esa misión sigue para todos. 3 son los llamados. 1, Jesús escuchó, seguiré por donde quieras llevarnos. 2, Jesús le dijo, sígueme, pero aquel quiso ir a enterrar a su padre. Y 3, uno le dice, Señor, te seguiré, Señor, pero déjame despedirme de tu familia. Y Jesús nos muestra que en ese contexto despedirnos no es propiamente el camino, porque la misión también es dentro de la casa. Escuchemos lo que dice el misal del día. La violencia física o psicológica ejercida por parte de algunos individuos o grupos contra quienes no creen o piensan como ellos, casi siempre tiene detrás como pretexto una manera convenenciera de extender a Dios de un modo equivocado la autoapreciarse. Lucas, en el comienzo del relato a Jerusalén, presenta el deseo de Jesús de ser recibido en una aldea de samaritanos. Su negativa por hospedarlo provoca una reacción inadecuada por parte de Santiago y Juan,
conocedor de apodos de estos dos apóstoles. El tercer evangelista, en lugar de menospreciarlos como hijos del trueno a causa de su carácter, lo presenta pretendiendo ejercer violencia contra aquellos samaritanos. Su petición de hacer bajar fuego del cielo para que consuma a quienes tienen la osadía de no recibir a Jesús tenía como antecedentes el comportamiento de Elías, uno de los grandes profetas. Consideraban que él rechazó a Jesús, que el rechazo a Jesús ameritaba violencia y además desproporcionada. También se confunde porque no discierne la razón del rechazo a Jesús. Se le olvida que la negativa que por parte de los samaritanos estaba condicionada por las agresiones previas y simultáneas de ciertos judíos hacia ellos. Pero parecía que este rechazo no es importante para Jesús, pues no injusticia, pues es no injusticia. Él mismo podrá ser el ejemplo de unos samaritanos como hombres cabales que practican la misericordia, que tienen fe. Jesús reprende a Santiago y a Juan con dureza, como si tuviera el demonio por dentro. Quizás se quiere dejar en claro que cuando alguien es violento o grosero, lo único que manifiesta es que no has dado cabida a presencia de Dios en su vida y que reflexiona con demasiada ligereza los acontecimientos. Son violentos. Ejerzamos violencia o maltrato con pretextos religiosos. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de violencia que dice que es religiosa? Bueno, pues hoy nos invita el Señor a ordenar nuestra vida y a ponernos en su presencia. Que el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz sábado para todos en el Señor. Bendiciones.